no hay remedio. Miles Morales no tiene futuro. Os lo voy a contar ahora y os voy a explicar por qué. Estoy hablando de narrativa y estoy hablando de cómo el público se adapta poco a poco a los tiempos, a los lenguajes, a las maneras de construir historias, y es posible que otras historias se les queden viejas, tengamos que seguir evolucionando una y otra vez. Vamos ya ahí con el vídeo, venga ya ahí fuerte, ya ahí a por ello. Bueno, lo primero, yo siempre os voy a poner tarea, para que compartáis no solo el vídeo, sino aficiones y hagamos, ¡ay, pita el coche! Hagamos un canal mejor que otros. Este canal tiene que ser mejor, tiene que ser más curtido, más nutrido de cosas. Bueno, os voy a recomendar una película en principio, que es la que abre este vídeo, que se llama, en España se llama Qué ruina de función, en inglés se llama Noises Off, ruidos fuera, es como cuando se va a empezar el espectáculo de teatro. Y en Cataluña se estuvo muchos años en teatro en Barcelona y se llamaba Per davant i per darrere. Ya me dirán mis amigos catalanes si lo he pronunciado bien, Per davant y per darrere. Porque claro, mis amigos catalanes tienen que perdonarme porque nunca me acostumbré, aunque llegué a entender el catalán, nunca me acostumbré a determinadas cosas como por ejemplo el futuro pasado que tienen, el de es va fer, no sé, que a mí me sonaba a futuro, pero era el pasado, ¿no? Y estas cosas. Un poco, yo es que estoy un poco así. Per davant y per darrere se estrenó por los 90 y estuvo muchos años en cartelera, casi tantos como La extraña pareja o igual 2 solo, no lo sé, porque todo lo que hago en este vídeo lo hago de memoria, es decir, es lo que yo sé. Podemos contrastar, podemos decir, no, Iván, me decís en los comentarios que para eso están, no, Iván, te equivocas, esta función se estrenó en el 2001 y se acabó en el 2002. Pues bueno, pues yo qué sé, y a mí mi percepción es que estuvo muchos años en el teatro. Per davant y per darrere, Qué ruina de función, la película, así como llegó a los videoclubs en España, era Qué ruina de función. Michael Caine, pedazo de reparto. Michael Caine, Carol Burnett, John Ritter y bueno, Christopher Reeve en uno de sus mejores papeles. Que parece que siempre denostamos la comedia, pero la comedia es el mecanismo más complejo de narración. Y os voy a insistir mucho en esto durante el próximo año en el que estaremos aprendiendo narrativa además de cómic. Y os insistiré en muchos casos en los que vemos cómo la comedia es algo muy complicado. Entonces, la película, por centrarnos en la película, sabemos que es una obra de Broadway, que se estrenó en Cataluña, estuvo muchos años o pocos, según, porque no me acuerdo. y entonces, esta película va de una obra de teatro. Tenemos 3 actos en una obra de teatro, pero esto es un poco especial. Esta película es la base de lo que ahora entendemos como público, de los multiversos, de cómo se hace una película, de qué significa jopelas, de qué significa reboot y cosas así muy locas. Y lo voy a argumentar, lo voy a explicar. Tengo razón, pero me la vais a dar, y me la vais a dar aquí en los comentarios. Bueno, nos centramos. Qué ruina de función. Película de los 90, con Michael Caine, John Ritter, ya lo he dicho, Christopher Reeve, antes de lo del caballo, efectivamente, lógicamente, poco antes creo, en unos papeles magníficos. Una comedia que funciona como un reloj. Son 3 actos. El primer acto son los ensayos de la obra de teatro. Y vamos viendo cómo cuesta, por ejemplo, el personaje de Christopher Reeve, que se agarra una caja y una escena maravillosa, que todo el que la ha visto se le ha quedado como a nosotros en el grupo de amigos y en el grupo de teatro que teníamos, se nos ha quedado de caja, bolsa, porque el actor es un actor de método, tiene que entender por qué ese personaje llega de una mudanza con una caja en la mano, y el director, que está ya curtidísimo, le explica que sí, que está así porque esa caja simboliza su infancia y no sé qué mierdas, ¿no? Es muy divertida, es una película maravillosa, unos guiones, unos diálogos brutales.
Entonces, todo el primer acto estamos viendo una obra vodevil, una obra corriente, como lo que podríamos decir en televisión, un episodio de una sitcom con la estructura clásica. Unos quieren vender una casa, vienen unos jeques a comprarla, pero hay una confusión porque uno acaba llevando una manta encima y parece un jeque. Bueno, de estas chorradas de vodevil de toda la vida, como Jardín Poncela, que funcionan porque luego te mueres de risa. Pero ¿qué sucede en esta película? Que vislumbramos la historia de la obra por los actos, o sea, por los actos en los que vemos a los actores. Es decir, primer acto, estamos con los actores ensayando, es un ensayo, una especie de casi previo al ensayo general, antes de ir de gira. Luego van a ir de gira, están en Estados Unidos, primero ensayo general, luego no sé si un estreno previo, luego gira para irla rodando y después estreno en Broadway. Este es el rollo, Entonces, segundo acto, las cosas se han puesto complicadísimas entre los actores, se llevan a matar, algunos no se hablan, uno bebe, el otro tal, no se pueden ni ver, uno ha tenido un lío con la otra que era pareja del otro. Bueno, pues el escenario gira. Una vez que el escenario ha girado, esto es en Broadway, en cine simplemente vemos la otra parte y ya está. Pero bueno, para que entendáis, segundo acto, se gira el escenario y el segundo acto es todo en silencio detrás del decorado, todo lo que sucede con los actores, increíble, maravilloso, maravilloso. Todo lo que sucede con los actores mientras salen a decir sus frases, en principio correctamente, lo que sea. O sea, el público, el segundo acto es ya cuando empiezan a ir por los pueblos y tal. Se supone, no recuerdo bien, pero se supone. El público no se enteraría de nada, pero tú ves todo lo que está pasando detrás y dices, ay Dios mío, y se acerca el estreno de Broadway, que es el tercer acto. El tercer acto, volvemos al escenario principal, a ver el escenario como lo vería el público, pero la cosa ha degenerado ya enormemente, ya no se parece en nada a las frases que sabíamos que tenían los personajes. Eso es un desastre absoluto y como en conclusión, como siempre pasa, ¿no? Como el público no sabe qué está pasando detrás, pues aparentemente al terminar la película, la obra es un éxito. El tercer acto no os lo quiero contar mucho porque depende mucho también de ir viendo la película. Merece muchísimo la pena, por favor, buscarla. Creo que hasta está completa por ahí en YouTube porque parece ser que no le importa a nadie, ni a distribuidoras ni a nadie, no sé. Es una cosa de estas muy curiosas. Qué ruina de función, buscarla, está con un doblaje magnífico en castellano, está por ahí en inglés también, maravillosa, tenéis que verla si queréis ir a clase conmigo aquí en narrativa porque la vamos a utilizar más de una vez. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a utilizar esta película como referencia para esto? Bueno, pues porque esa película es autoconsciente y es metalenguaje, misma cosa en cierto modo. Es autoconsciente, la historia que te está contando en realidad es la historia de cómo los autores plasman esa otra historia en el escenario. Pero el espectador lo que ve y es lo que le interesa es la vida de los actores. Le interesan el vodevil que hay entre los actores y no el vodevil que es la ficción que deberían representar en la obra. No importa para nada, ¿vale? Pues ese efecto de que al espectador no le importe la ficción, sino lo que hay detrás de la ficción, es hoy por hoy el gran mal que se puede aplicar a todo el fanatismo de cómic, de cine y demás que estamos viviendo ahora. Por eso os digo, así como sentencia, que Miles Morales no tiene futuro. Recordadlo porque ya vuelvo luego a ello y ya tendrá sentido que lo vais a ver como sí. Entonces, el espectador en esa película no quería saber de qué iba la ficción. Tenía atisbos, ya sabe más o menos cómo funciona un vodevil, los equívocos, tal, y se puede reír con antelación aún solo viendo a los actores ensayar partes de los papeles, pero no importa. La obra en sí no existe, esa obra está hecha para sustentar la otra obra que es la que vemos de verdad. Los actores pasando las canutas para intentar llevar a cabo ese fin, representar esa obra un buen día en el estreno de Broadway. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con esto, con el cine y con los cómics? Bueno, muchísimo. Yo mismo creo que soy de los primeros públicos, de los primeros lectores y espectadores que empiezan a entender qué hay detrás de las cámaras, pero no solo entenderlo, sino a maravillarles cómo juegan algunos creadores
a ver, esto desde Little Nemo ya hay metalenguaje, pero hay épocas que se quedan más cerradas en la ficción y hay épocas en las que nos soltamos más la melena, los creadores, y vamos jugando más con todos los elementos que tenemos para narrar. Pero en el cómic, para mí hay un punto clave en el cómic, hay muchos más, yo leía unos cómics de Barrio Sésamo que se hacían aquí en España, se llaman Epi y Blas y los demás, que jugaban con una serie de metáforas, de humor y de dobles sentidos súper complejos, muy raros, muy locos. Creo que eso me influyó bastante y me gustó, aunque de pequeño me ponían nervioso todas estas cosas. Yo no quería que el personaje mirara a cámara y dijera, oye, a ver, lector, ¿tú qué estás ahí? Porque yo decía, pero bueno, ¿esto qué? ¿Este tío qué es? Que haga su trabajo, que vaya a hacer su misión, no que me mire a mí. ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me preguntas? De niño era muy raro. Entonces, me pierdo el hilo. O sea que, y esto como va así, a huevo, pues me pierdo el hilo y os tendréis que fastidiar. Las dudas a los comentarios y me preguntáis si seguimos haciendo más vídeos y sigo aclarando cosas. Eso por descontado. Y así he hecho ya el paréntesis para que os suscribáis. Bueno, entonces, llegan los años 80 y además de alguna otra cosa que sé que está ahí, alguna serie de televisión y algún detalle, en mis manos cae la Hulka de John Byrne. Eso es una puñetera maravilla, lo veáis como lo veáis. Hasta el cómic inicial, el piloto por decirlo así, es una maravilla. Lo primero que hace es, dentro de una cierta ficción, desmontarnos una historia de los años 60. Una historia de unos extraterrestres se convierte en que había unos ladrones que tal, porque luego lo habían explicado en otro de Spider-Man y no sé qué, para no hacer tanto surrealismo en las mismas series. Claro, no era lo mismo lo que podías contar en una serie de Hulk que lo que podías contar en Spider-Man, que era con los pies en la tierra y era en Nueva York, todo era más real dentro de lo que cabe. Entonces se fueron encontrando discrepancias y Byrne se ríe de esas discrepancias en el primer número de Hulk. Después es una serie que constantemente está siendo autoconsciente y Hulk habla con el autor, más que con el espectador, con el autor. Habla muy a menudo con el autor. Y si no recuerdo mal, hay un gag en el que uno de los personajes que va con ella le dice, espera, no le eches la bronca a John Byrne porque él ya no está ahí, tú estás echando la bronca ya ahora al lector. O sea, esa vuelta de tuerca de ella le habla en presente al autor, pero el autor ya no está porque eso está impreso, han pasado meses, está impreso y lo está leyendo un chaval. Eso es maravilloso. El guión de Hulka, de los cómics de Hulka de John Byrne, es infinitamente mejor que el guión que ha hecho John Byrne para muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Es que es comedia. Es que como es comedia, te ríes y ya está. No, la comedia es muy complicada, amigo José María López. Entonces, yo creo que eso me influye toda la vida. Llega un momento en que yo, muchos años después, aparte de que hago bromas en los primeros cómics de Green Onions, que son los 90-2000, hago bromas hasta el personaje que de repente no es el mismo. La hija del señor oriental, que tiene que proteger el I Ching, el libro de los cambios. La hija es, en el primer episodio en el que sale, es pelirroja. Y todo el mundo se queda como extrañado de que sea una tía pelirroja, la hija de un chino. A la vuelta del siguiente episodio ya es china. Y el propio Lasaña, el capitán Lasaña, mira al público y dice, a ver, un momento, mirad atrás, ¿seguro que era china? Esto es la base prácticamente de mi humor. O sea, se va quedando conmigo y sigue. Pero donde más lo experimento es hace unos años en la tira cómica de Chica de Serie B. Una tira cómica requiere hacer un gag por día. Bueno, de hecho, escribía más de uno y luego dibujaba uno. O dejaba algunos en la reserva e iba avanzando. Pero luego, una vez que cumplo el primer reto, que es hacer una tira cada día y que tenga su propia función cada una, es decir, que cada tira empieza y acaba y tú, conozcas o no conozcas el personaje, tienes que ver lo suficiente de ello, entenderlo y gustarte y ya seguir leyendo, pero tienes que leer cada una por separado. Yo lo hice tal y como lo hubiera hecho si hubiera publicado en un periódico, con toda esa rigurosidad de cómo se hace una tira cómica, al menos en el estilo americano. Y allí empecé a jugar con el lenguaje, con la consciencia de los personajes. Los personajes vivían en la tira cómica y eran conscientes de que era una tira cómica. Y a veces hablaban de cuando no sé quién había leído la tira en la realidad y se había enfadado. Todo esto se empieza a complicar. Voy a poner el enlace aquí para que leáis, por ejemplo, las temporadas por separado. Voy a poner los enlacitos bien colocados. Y bueno, pues ¿qué ocurre con mis lectores cuando van pasando 2 o 3 temporadas? Que quieren más salseo de ese. Ya les da igual el personaje, lo que le pasa normal en la tira da igual. Lo divertido es el giro de guión, el cliché que voy a meter, cómo me voy a saltar la cuarta pared 5 veces, no solo una, sino 5, una detrás de otra. Para que veáis un ejemplo curioso, que no sé si lo he contado. La novia que yo tenía entonces, que empieza a ser una
relación estable cuando estoy avanzando con la tira, ya llevo 2 años con la tira, de repente como que se avergüenza de salir en la tira, de lo que hago, además de las escenas de sexo que pongo en la tira, porque yo soy muy libre y hago mucho lo que me apetece con el... No tengo un cómic de un género, sino que meto todo, ¿no? Como una batidora de locura. Y esa chica me dice, oye, yo no quiero salir a tira. Y al principio me volvía loco, digo, pero ¿qué coño hago yo ahora? Porque yo seguía teniendo que plasmar mi vida, era una especie de necesidad. Y digo, bueno, vale. Y entonces me invento en la tira que el personaje cambia. Pero claro, el protagonista, el Iván, se da cuenta de que ha cambiado. Y entonces empieza una pequeña saga de tiras en la que el tío está todo preocupado porque su novia ya no es su novia. Pero los demás no lo notan. Habla con la Mar y con el Fer, que no, que sí que es, mírala. Y otro, vale, sí, bueno. Pero al final va a la psicóloga porque no entiende nada de lo que está pasando. Y él mismo llega a la conclusión de que le han hecho un tía-vir. De que le han hecho un tía-vir y le han cambiado a su novia por otra actriz. Y esa actriz ficticia se queda durante 2 o 3 temporadas, hasta que en la realidad mi relación va mejorando, estamos muy contentos y esta chica pues se siente más orgullosa o más contenta de lo que estoy haciendo y me dice que sí, que ya no le importa que la dibuje. Entonces, en otra trama que no tenía nada que ver, ya posterior, en la que yo estaba representando la invasión de la serie V, como que habían vuelto a venir, o sea, como que ya había pasado alguna vez y habían vuelto a venir, o sea, y fijaros, siempre hay una vuelta de tuerca, siempre. En mis cosas siempre hay un chiste que está sobre el chiste, que está más allá del chiste. Entonces, a medida que vas leyendo, vas a ir encontrando capas. Y a lo mejor incluso una cosa que parece muy insulsa es la base de otro chiste que te voy a contar después, o que conté hace mucho. Bueno, entonces ya en esa segunda trama, que no tiene nada que ver, resulta cómo vuelve le habían cambiado la actriz, pero luego se olvida. Y el personaje, es la misma, es la arqueóloga, está ahí. ¿Y cómo vuelve la arqueóloga a ser la misma? Pues como estoy contando un tema de la serie V, resulta que la novia que no era una lagarta disfrazada, y entonces le quitan la esta, se enteran y vuelve la otra y la mata. Creo que vuelve la otra, la de verdad, y mata a la que la sustituía. Pero claro, en la otra temporada era una sustitución de actores en la que el personaje era consciente. Esto es así constantemente. Chica de serie B es un cómic que se va enredando y cada vez se va enredando más, e incluso hay una etapa inacabada que me encantaría acabar, que iba a dar otra vuelta de tuerca. O sea, imaginaros. Bueno, ¿qué le pasa a mi público con mis cómics? Que quiere eso. Si no les doy eso, la historia de base es una mierda, no tiene sentido, no cuento una historia de base. Cuento una especie de parodia de todos los géneros de cómic y de ciencia ficción y de televisión que me gustan. Entonces juega a ser una especie de construcción sobre todo lo que tú ya conoces. Así hay muchas otras narraciones hoy en día, hay muchas más. O sea, esto es de 2007 a 2010, pero hay otros cómics y otras cosas que también y series de televisión que han irrumpido un poquito con lo mismo. Y ahí vamos ya a la última parte, al tema del multiverso y el UCM y por qué hoy en día pues Miles Morales está acabado. Bueno, pues llegan los 2000 en los cómics, se va avanzando y llega también el cine de Marvel, algo impensable un poquito antes, aunque había adaptaciones ya muy buenas como Spider-Man, a decirlo bien, X-Men y alguna otra película, pero no eran del estudio de Marvel. Marvel empieza como estudio en el 2008 y empieza a crecer, y la fama y la pegada de Marvel es tan fuerte en el cine que todo el fan de cine, que además tiene muchas particularidades que no tienen el fan de otras cosas, pero bueno, el fan de cine coincide con el fan de cómics en muchos aspectos. Entonces el fan de cine, el fan de cómics se empiezan a revolotear y empiezan a ver dos cosas que empiezan a ocasionar, hoy en día sí son un problema, antes no lo eran porque al principio no te vas dando cuenta, pero Marvel y DC en general, las productoras que están haciendo superhéroes, no lo saben, pero van a ser víctimas de qué ruina de función. Es decir, empiezan a contarnos todos los detalles, empieza a haber insiders de estos gilipollas que si están pero no están, o que si saben el rumor pero no lo saben, y otros que sí que lo saben, y la expectación por las películas de superhéroes empieza a trascender las propias historias. Aunque al principio hay una trama tan interesante y tan maravillosa como es descubrir nuevos personajes poco a poco, Guardianes de la Galaxia, Thor, Pantera Negra
y la cosa encima se está como construyendo una especie de saga, que todavía en ese momento no sabemos muy bien, pero se está construyendo una saga, y el interés va creciendo, cada vez crece más, cada vez es más importante si hay un casting, un recast, un reboot o no sé quién actriz se baja del carro porque se ha enfadado, que de qué va la película siguiente de Doctor Extraño, lo que sea. Empieza a ser tan imponente aquella expectación que se está convirtiendo, aunque nadie se da cuenta, se está convirtiendo en otra narrativa. Es decir, tengo la narrativa, la ficción, y tengo la narrativa, las bambalinas, lo que hay detrás. ¿Qué ruina de función? Otra vez, como base para la comprensión del mundo y de la vida en el mundo. Entonces, esto empieza a crecer, va poco a poco. Ahora os lo estoy contando porque estamos en 2024 y ¡pum! Lo podemos ver casi como de golpe, pero sí que se va viendo. Primero hay Comic Cons donde se presentan a los actores nuevos de tal película, y hoy en día estáis de un gilipollas subido pidiéndole constantemente a James Gunn que una película que se acaba de empezar a rodar ya os muestre al actor con el traje, los detalles más tal de la película, y al final ¿para qué? Lo que importa es la ficción. Lo que debería importaros es la ficción, o por lo menos vamos a esperar a un proceso mucho más natural, que sería esperar pues a que cuando ya está casi la peli se presente en una Comic Con, volvamos a enseñar ahí a los actores, que es muy divertido y muy guay, genera mucha expectación, pero no, ahora hay que ir poniendo capturas ya directamente en Twitter, capturas de un símbolo, de la capa, del no sé qué, y eso, durante estos últimos años ha desvirtuado muchísimo la propia taquilla de Marvel y de DC, da igual, de las dos. Ya no interesa de qué va la película de fulanito, interesa todo lo que está pasando detrás, a un nivel mucho mayor, porque le hemos dado un bombo tan grande que ya, ¿qué coño más dará? ¿Qué hace Hulk en la próxima película? Queremos saber si además de Ruffalo van a meter al Edward Norton por el morbo, porque como le echaron de la producción después de la primera, y luego no sé qué, y luego no sé cuál, nos hemos montado una follonera en la cabeza y queremos saber mierdas que no tienen ningún sentido, no están en el cine, no están en la película. Queremos saber las mierdas que tienen en su casa los directores o el actor, o qué ha pasado con aquel casting que se decía que un personaje de Marvel iba a ser no sé quién y luego resultó que ni sale en la película. ¿Por qué no sale? ¿Por qué tal? Y se monta una teoría de la hostia de cosas de las bambalinas, de lo que hay detrás del escenario. ¿Qué más da lo que hay detrás del escenario? Bueno, pues vamos al paso más allá que hemos dado, que todavía lo ha puesto un poquito peor. Vamos al multiverso. El multiverso, al final, es un recurso para contar ciertas cosas y puede ser divertido hasta un punto, pero lo hemos sobreexplotado. Los que no conocíais el multiverso antes del UCM, el mejor multiverso está representado como concepto, no voy a decir DC cuando las crisis y todo eso lo podéis mirar, y ahí empieza todo, por ahí empieza todo y tal. Pero como buena historia que tiene un multiverso, os recomendaría Invencible. Ahora la podéis ver en Prime Video, pero desgraciadamente vais a pensar que muchos elementos están cogidos ya de lo que ha ido pasando en la saga del multiverso de Marvel, o mil historias que hemos visto de DC y tal, pero no, es una historia propia, muy bien reflejada, que sí que no es que invente nada, pero utiliza todos los recursos posibles dentro de esas tramas y te cuenta una historia cojonuda en ese aspecto. No todo el cómic, solo una parte del cómic, una saga del cómic. Bueno, está genial, está muy bien. Y encima Robert Kirkman consigue enlazar también a su personaje Invencible con Spider-Man y con Batman entre el cómic de Invencible y el cómic de Marvel Team Up que hacía en esa época, que es también una maravilla, una delicia el cómic de Robert Kirkman de Team Up, que además son 2 tomos. Bueno, en Panini eran 2 tomos, no sé ni cómo lo van a editar ahora, si está por ahí editado en un solo, no tengo ni idea, ni tampoco me importa mucho ya, pero bueno, es muy bueno. Entonces llega el multiverso, y el multiverso como recurso empieza a ser una necesidad también del espectador, queremos saberlo todo, queremos inventarnos hasta nosotros mismos las tramas, no, porque si el Doctor Extraño en aquella escena tenía una cara rara, igual es que era el del universo de no sé qué. ¿Qué dices? Estate ahí atento a la película, deja ya de lucubrar. Y tampoco entre película y película, déjalo, ya vendrá lo que sea y lo ves y ya está. Queremos saber más, y queremos saber más de las bambalinas. El multiverso también nos da bambalinas, muchas. Y como recurso argumental, sucede, por último, lo estoy resumiendo mucho, tenía más enjundia esto, pero podemos hablar
más días de esto, podemos hablar más días de esto, centrarnos en una parte, en otra, de todo esto que os digo, me comentáis cosas y las podemos ir ampliando, pero llega ya una cosa que a mí me dijo, ¡buah! La hemos cagado. Los creadores, los guionistas, hemos enseñado todas las cartas y ahora no sé muy bien qué vamos a hacer. En mi caso sí lo sé, seguir riéndome de todo esto con los metalenguajes, con tal web, pero cuanto más me complique mejor. Pero es que vamos a tener que ir todos, van a tener que ir todos conmigo a explotar el metalenguaje a saco, porque ya no nos vale una historia normal. Y esto va a pasar después de las 2 entregas de multiverso del Spider-Verse de Spider-Man. Estoy hablando de las 2 películas de Sony de animación. Y ahora, si alguien no hubiera visto la segunda, pues voy a hablar de un tema que sería spoiler, pero es que tengo que hablarlo, tengo que contarlo. Estoy hablando de narrativa y me parece importantísimo. Desde un aspecto interesante como recurso narrativo, interesante, me pareció divertido y interesante, pero a la vez pensé, Dios mío, la habéis cagado, nos habéis puesto en un brete que ahora el propio lector, el propio espectador constante de estas cosas ya no se va a querer bajar de ahí, y de hecho ya he visto muestras de eso. Pues nada, vamos al multiverso, vamos a explicar un poquito, no, el multiverso no, vamos al Spider-Verse, que no se me mete aquí, da igual, como lo llamemos. Vamos al Spider-Verse y sus problemas. Miles Morales está acabado y ahora os lo voy a terminar de explicar en este cebor. ¡Ay, el cebo! Me está gustando esto de hacer un cebo repetitivo, totalmente absurdo. ¿Qué pasará? Bueno, pues el Spider-Verse. Vamos a centrarnos en el Spider-Verse. Primero voy a hablar del Spider-Verse en el cómic, creado por Dan Slott, aunque está homenajeando, se supone, un episodio de la serie de animación de los 90, que por cierto es más mala que pegar a un padre, pero como os gusta tanto porque erais así de pequeñicos, la veíais y veíais al Peter Parker semimazado, semiestático, con un polo verde, diciendo la saga de tal cosa. Y como decía la saga de tal cosa, aunque no se pareciera en nada, era guay, porque era como en los cómics. No, la buena es Espectacular Spider-Man. Esto, hacedme caso. Espectacular Spider-Man es una puta maravilla y tenéis que ver esa, y tenéis que pedirle a Disney que haga esa y que la continúe. Que esa sí que la dejó muy colgando y muy hecha mierda y la podrían continuar. Y eso no es nostalgia, es que es calidad, es buena, ya está. Hecho este inciso, señora, volvemos. El Spider-Verse en los cómics. Bueno, Dan Slott, tal, hace ahí lo de hereda al Morlun, que me parece uno de los villanos más mierdosos que se han hecho en los últimos años, porque no me pega nada con Spider-Man, no me gusta el tótem, no me gusta el tótem arácnido, no me gusta que la gente con poderes de araña vengan de algo místico, porque a Peter Parker eso le revienta la cabeza a puñetazos, porque es un tío que es científico. Pero bueno, vamos a donde vamos en esta época de la vida, en este nuevo amanecer de lo hippie, al horóscopo, a las mierdas, a creer en la energía y todas estas cosas. Entonces ya no lo puedo evitar, ya, mira, sí, o sea, estaba bien escrita la saga de Straczynski, lo acepto. Llega Slott y dice, vamos a hacer algo con el Morlun, porque esto está más muerto que todo. Vamos a hacer que el Morlun es un vampiro de arañas, que, o sea, ya estaba hecho eso, pero dice, vamos a ver que tiene ahí como una familia, son unos mini vampiros, la familia Monster de los vampiros de arañas. Y hay una red de la vida donde voy a meter también a Madame Web, que es pues la leche en concepto. La tía May araña, que nunca he entendido ese diseño. Era la tía May, yo decía, pero ¿esto qué me ponen aquí? Esto hablo de los 80. ¿Quién es esta señora que es la tía May? Y nadie dice que es la tía May, decía yo, pensaba yo. Bueno, pues la tía May arácnida de la red de la vida arácnida también está por ahí. Pero en esta ocasión uno de los Morluns es una especie de muñeco arácnido tal que teje la red de la vida, y la red de la vida es la red de los universos arácnidos, y entonces todas las versiones de Spider-Man que te puedas imaginar pueden conectarse, hablar entre ellos, tal, y bueno, y ayudarse, porque los Morlun van a ir mundo por mundo, realidad por realidad, a comerse a los bichitos arácnidos. Y ahí está, pues aparece, ahí se inventan a Spider-Gwen. Hago un respiro, así un suspiro, porque yo me inventé a Spider-Gwen sin saberlo antes de Spider-Gwen, en 2012 pudo ser. Tengo pruebas y os lo voy a poner aquí en una página. No se parece, pero el concepto mío era que esa versión mía de Spider-Man iba a ser, aparte de chica, porque todas eran chicas en ese cómic, iba a ser, en vez del Spider-Man, la Gwen, y me jodieron la vida, pero ¿qué vamos a hacer? No soy nadie, así que eso da igual. Entonces sale Spider-Gwen, sale luego la hija de Peter Parker de la versión
que sí pero no, y todo esto. Y el cómic pues bien, pero ¿qué sucede? Ya empezamos a tener problemas otra vez del público y la narrativa. El público, el niño que empieza a leer eso, el chaval, todo va creciendo tal, y empiezan a asumir cosas que yo oigo a veces al ver jugar a los niños y cosas así. No es que les vea por un tubito y tal, es que tengo una academia y a veces tienes niños en la academia y ves que les gusta, te cuentan tal, y también pues eso, les ves jugar a veces con jugueticos. ¿Y qué vi jugar una vez ahí a los niños con jugueticos de Spider-Man? Pues que ya jugaban directamente a que Spider-Man, el poder de Spider-Man no era trepar en paredes, por eso ya les da igual. No era saltar mucha distancia, no era tener la fuerza proporcional de una araña, que por cierto a los guionistas se les olvida muy a menudo, y me voy a cabrear con ellos, porque Spider-Man si quisiera le revienta la cabeza al Capitán América. Vamos a ver si ya ponemos las cosas en su sitio, que una vez le pegó a Superman y le dejó ahí un poco con asma. O sea, no me jodas. Spider-Man tiene muchísima fuerza, guionista de Spider-Man. No lo olvidéis. Bueno, ya está, otro inciso. Siempre hago incisos. Es como... Bueno, pues... No sé qué estaba diciendo. Los niños jugando con los Spider-Man dicen... Pues ahora Spider-Man dice... "Ma", y te llamo y aparece el Miles Morales y la otra y el otro. El poder de Spider-Man no es llamar a otros Spider-Man con poder del... O sea, el multiverso, el Spider-Verso no es un poder de Spider-Man. Niño, que te voy a tener que dar una tollina bien dada para que espabiles y te leas los cómics como se debe. Bueno, culpa de Marvel. Culpa de Marvel de explotar el concepto tanto que al final los niños dicen... Spider-Man puede hacer casi como las arañas, hacer así como las arañas, una cosa, porque ya no se le explica ni en el colegio qué hacen las arañas, ya no sé qué se explica en ciencias en el colegio, pero bueno, dice, hace así como las arañas y viaja en el multiverso, que Spider-Man no hace eso, que no tiene ese poder, no puede, no sabe, no puede. Peter Parker, dejadlo ahí, solo, por favor, haciendo sus cosas, y también, ya de paso, dejadle crecer un poquito más, por lo menos, que llegue a los 35, que tenga un hijo, que venga hombre, por favor, que no cuesta tanto. Bueno, que me voy, que es que me voy. Llega el Spider-Verso del cine. Aquí es donde... super película de Sony muy chula, que está muy bien de verdad, pero que sí, pero que no es lo que yo vengo a contaros. Vale, entonces, Spider-Man del cine de Sony. El animado, el multiverse, el Spider-Verse, ¿cómo se llama? El Spider-Verse, en la segunda película, ahora vuelvo al tema otra vez, por fin. En la segunda película, tema spoiler, ahora es spoiler, pero es que imagino que lo habéis visto. Es que tampoco sabría qué hacéis viendo esto, si no. Bueno, meten un concepto narrativo muy divertido, porque es meta. Meten el concepto del canon, No es que un Spider-Man se le tiene que morir su tío Ben. Es que un Spider-Man se le tiene que morir el comisario de policía. Tócate los cojones, vaya chorrada más grande acabas de sacar. Es que un Spider-Man tiene que tener, como decía ya un chaval que en mi escuela, es que un Spider-Man tiene que tener un Venom. No, esto no es el viaje del héroe, amigos. El viaje del héroe tiene unos conceptos que se pueden ir repitiendo. Spider-Man tiene unos conceptos que son los del viaje del héroe, pero eso de los canon, a los que les tiene que pasar por cojones cosas iguales a los mismos Spider-Man o incluso a otros superhéroes. Hombre, a Batman se tienen que morir sus padres. Eso es fundacional para que el personaje funcione, pero no es ¿qué es eso del canon? El canon no es eso. Pero bueno, como concepto me pareció muy divertido. Ahora, eso sí dije, oh, Dios mío, la habéis cagado para siempre. Y efectivamente, es que ahora el público, hasta leyendo los cómics, te da lecciones de que a Spider-Man es que esto le ha pasado el canon de que no le pagan las fotografías en el diario. No, bueno, Peter Parker podría dedicarse a hacer de OnlyFans. Entonces, yo qué sé, si quieres que el canon sea que el cliente no le pague en OnlyFans, muy bien, pero que no, que no tiene que pasar, no tiene por qué pasar. Lo del Capitán Stacy le pasó a Peter Parker, no le tiene por qué pasar a otro, es un absurdo. Es un concepto para la película metido con calzador que en realidad te está diciendo cómo trabajan los guionistas, te está diciendo cómo se crean conflictos para que a un personaje le pasen ciertas cosas y reaccione a esas cosas. Entonces estamos enseñando todo el rato por la parte de promoción de las películas y los cómics y por la parte narrativa, estamos todo el rato enseñando las entrañas, estamos enseñando las bambalinas, estamos en qué ruina de función estamos en el segundo acto, viendo constantemente lo que pasa detrás del escenario, y a la gente cada vez le interesa más lo que está detrás del escenario. Y aquí viene la conclusión.
Miles Morales está acabado. Es decir, no se va a poder hacer un concepto de Miles Morales en imagen, en audiovisual, en imagen real o lo que queráis, donde detiene a unos ladrones y se enfrenta a Venom. Absurdos, que lo habéis llevado al extremo. Lo habéis llevado a que la gente, cuando vea a Miles Morales, quiere que aparezcan 5000 Spider-Man, quiere que le pasen canons. Se le muere no sé quién, ha pasado no sé cuál, el canon, ay, esto no ha pasado, este canon no ha pasado. No les va a gustar una película de Miles Morales normal como la de Homecoming de Spider-Man, de Peter Parker. No puedes, ya no, ese personaje, en el cómic sí, en el cómic ahí está, viviendo aventuras. Tampoco sé muy bien a quién le están interesando realmente, habría que, pero bueno, ahí está, más o menos, es para el que llega después, el mismo Spider-Man más o menos, viviendo las mismas cosas que si la saga del clon, que si los Venom, todo, está viviendo Miles Morales lo mismo que Peter Parker, solo que en 10 años en lugar de en 30. Ya está, que me parece muy bien, que el personaje me gusta, ojo, no tiene nada que ver con el personaje en sí, pero Miles Morales ha tocado techo, como concepto para el cine ha tocado techo, y Sony probablemente va a intentar hacer a Miles Morales en una película, y como la película no vuelva a tener los conceptos del multiverso y todo esto, la gente no va a relacionar a Miles Morales con una historia cotidiana en la que caza unos cacos y luego se enfrenta al camaleón, porque se van a quedar así y decir, este no es Miles Morales. Y ahí vais a ver lo que habéis hecho, vais a ser conscientes de vuestro propio pecado, de cómo el metalenguaje y la autoconsciencia de las historias están llevándolo a un límite en el que el público ya solo quiere saber qué pasa detrás de las historias y no qué historia le vais a contar. ¡Hijos de p***! Y ya estaría, hasta aquí. Esto es lo que yo quería contar. Podemos ahondar en algún directo si queréis, poco a poco, hablando de este tema, os lo explico mejor o peor, porque yo soy así, y también pues podemos hablar de muchas más cosas de narrativa que a mí ya sabéis que me encanta y que me parece el concepto fundamental para luego saber contar historias. O sea, si sabemos narrar, sea gráficamente o por escrito o como sea, sabremos hacer muchas cosas con las historias. Si sabemos dibujar muy bien anatómicamente, pero no sabemos dónde va este personaje de aquí a aquí, pues es que no vamos a contar nada y no somos nadie, no sabemos hacer nada. Que nos vemos la semana que viene. Hay un especial de First Dates esta semana. Lo tengo desde ahí, hecho desde hace mucho, grabado y guardado, pero es que no tengo tiempo de montar, no me da. Y bueno, a partir de ahora tenéis una sección, tengo una sección con Java Crop en su canal, que se llama los... Ay, se me ha olvidado, me queda en blanco. Señora. Los arregladores. No, los... Coño. Los solucionadores. Vaya promo, amigo Java. Vaya promo que acabo de hacer. Pues ahí tenéis el canal de Java también, que ya tenemos el primer vídeo de esta semana, hablando de la grapa, de los precios de mierdas. Pero que hay que hablar y hay que hablar bien, hay que hablar que se entienda. Señora, nos vemos la semana que viene. Adiós.